Muy buenas noches a todos nuestros participantes. Dentro de breve comenzaremos. En el Centro de Investigación y Formación Profesional creemos firmemente que el conocimiento es la clave del éxito. Por eso, somos una institución que busca la excelencia y capacitación continua, diseñando programas de formación que respondan a las necesidades del mundo actual. Nuestra misión es facilitar el acceso a una educación de calidad en Latinoamérica, brindando herramientas que impulsen el crecimiento profesional. Aspiramos a ser la plataforma líder en formación especializada, promoviendo la innovación y el desarrollo humano. Nos especializamos en la formación de profesionales altamente capacitados, combinando teoría y práctica con metodologías como Learning by Doing, que permiten aplicar los conocimientos en casos reales desde el primer día. En cada uno de nuestros programas brindamos clases en vivo con expertos reconocidos en el sector, certificaciones avaladas por prestigiosas instituciones, acceso a un campus virtual con materiales actualizados, oportunidades de networking con profesionales de diversas industrias. Nuestra oferta académica abarca disciplinas clave como ciencia de datos y programación, estadística e investigación, arquitectura e ingeniería, economía y finanzas, ingeniería de minas, entre muchas más. Cada uno de nuestros cursos está diseñado para asegurar que nuestros estudiantes posean las competencias necesarias para destacar en el mundo laboral, convirtiéndose en líderes en sus respectivas áreas.
Muy buenas noches a todos y todas nuestros participantes. Bienvenidos al taller Proyecciones Locales con enfoque alternativo en modelos VAR. Es un gusto estar aquí con ustedes en este espacio de aprendizaje y crecimiento profesional. Antes de comenzar, quiero agradecer al Colegio de Economistas y a todas las instituciones que avalan este taller, así como a nuestros aliados estratégicos, tanto nacionales como internacionales, quienes hacen posible este tipo de iniciativa. Bien, ¿quiénes somos? Este evento es organizado por CIPLATAM. Somos un centro integral de formación profesional especializado en la capacitación continua de profesionales en distintos campos. Nos destacamos por nuestra enseñanza innovadora, nuestra metodología actualizada y nuestras alianzas estratégicas con instituciones de prestigio que respaldan nuestra oferta académica. Nuestra misión y visión. Para quienes aún no nos conocen, en Ciblatam tenemos la misión de ser la plataforma educativa que forma profesionales altamente competitivos en Latinoamérica, brindando carreras del futuro y herramientas clave para el éxito laboral. Nuestra visión es democratizar el acceso a una educación de calidad a Latinoamérica a través de un clic, impulsando el desarrollo personal y profesional. Nuestros aliados. Contamos con nuestros valiosos aliados. Entre ellos se encuentra la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, específicamente la Escuela Profesional de Ciencias Administrativas e Ingeniería Civil, el Centro Federado de la Facultad de Economía de la UNSAC, el Centro de Estudiantes de Ingeniería Económica y Estadística de la Universidad Nacional de Ingeniería, el Centro Federado de Estudiantes de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también contamos con aliados internacionales como la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Javier de Chuquisaca.
de Bolivia y AYASEC. Gracias a estos convenios ofrecemos formación de alto nivel con certificación avalada por instituciones de prestigio. Entre los beneficios que ofrecemos como institución, ofrecemos sesiones en vivo con expertos en la materia, metodología Learning by Doing, aprendizaje práctico, acceso a eventos exclusivos con certificación avalada por colegios profesionales, networking con profesionales de toda Latinoamérica y descuentos exclusivos en todos nuestros programas de especialización. Asimismo, contamos con nuestros aliados, con nuestras alianzas especiales con el Colegio de Economistas del Cusco y el Colegio Profesional de Economistas de Santa Cruz. Gracias a ello podemos ofrecerles más oportunidades de formación y desarrollo, y seguimos comprometidos en brindar herramientas valiosas para su crecimiento profesional. Para estar al tanto de todas nuestras novedades, eventos y oportunidades de formación, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los links oficiales serán enviados por el chat, así que no olviden revisarlos y unirse a nuestra comunidad, ya que continuamente estamos realizando talleres y cursos gratuitos. Siguiente, por favor. Bien. Asimismo, mencionar que actualmente contamos con diversos programas de especialización. Tenemos el programa de especialización de gestión de base de datos, inteligencia de negocios e inteligencia artificial, el programa de planificación, dirección y ejecución de proyectos con softwares e indicadores de desempeño. También contamos con estadística aplicada y herramientas de inteligencia artificial para proyectos de investigación y tesis, y nuestro programa Ciencia de Datos y Análisis Predictivo aplicado a banca y finanzas. Siguiente. Bien, recordar que este taller se está realizándose en marco de nuestro nuevo programa de especialización Econometría, Análisis de Datos y Estadística aplicada en Softwares. Bien, nuestro taller titula Proyecciones locales como enfoque alternativo a niveles VAR. Siguiente, por favor. Nuestro docente que nos acompañará el día de hoy es el magíster Paulo César Ramos Huarache, de nacionalidad boliviana. Es magíster en economía con experiencia como investigador econométrico en el Ministerio de Economía de Bolivia, donde ha realizado destacadas contribuciones en análisis fiscal y publicaciones estratégicas. Además, colabora con el Instituto de Investigación en Economía y Finanzas del Perú, desarrolla modelos macroeconómicos y cuenta con experiencia de docencia en la Universidad Mayor de San Andrés, integrando investigación, enseñanza y práctica. Siguiente, por favor. Bien, así damos inicio oficial a nuestro taller. Invitamos al magíster. Buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿Puedo compartir pantalla, no? Aquí está. Ahí está. Buenas noches, gracias por la invitación y no sé si alguien me puede confirmar si se puede ver mi pantalla. Sí, magíster, sí podemos visualizar. Ok, gracias. Eh, Voy a dar inicio a este taller que básicamente vamos a abordar lo que son proyecciones locales, que es una alternativa a los modelos de vectores autorregresivos. Ok. Básicamente vamos a ver esos puntos en cuanto a especificación, los procedimientos para la estimación y una comparación en lo que sería proyecciones locales con los modelos autorregresivos. Y finalmente vamos a ver algunas extensiones y vamos a abordar, digamos, qué modelo deberíamos elegir bajo diferentes contextos. Ok, empecemos desde lo más básico. ¿Qué son las proyecciones locales? Además, vamos a ver por qué son importantes en nuestro campo, tanto en econometría, economía y en finanzas.
Proyecciones locales es una técnica econométrica que ha sido introducida por Jordan en 2005 como una alternativa a los modelos de vectores autorregresivos. ¿Cuál es la función de estos? Es justamente estimar las funciones impulso-respuestas de una manera mucho más simple y de forma precisa. A diferencia de los modelos VAR, en los cuales se estima de manera conjunta la dinámica de un conjunto de series de tiempo, proyecciones locales va a estimar una respuesta de una variable de interés ante un shock estructural que nosotros vamos a definir a través de una regresión para cada horizonte del tiempo. Eh, ¿Cuáles son los puntos más importantes en lo que sería proyecciones locales? Como les venía diciendo, nos va a proveer Es un método flexible y robusto, en el sentido que a partir de este método vamos a poder estimar las funciones impulsos-respuestas sin necesariamente depender de un sistema dinámico complejo, como son los modelos VAR. Y lo vamos a hacer de manera precisa y flexible. Eh, este método va a permitir hacer estimaciones, analizar el efecto de un shock determinado en un sistema dinámico. Y nuevamente, vamos a prescindir de esos supuestos restrictivos como son que en los que se pueden hallar en los modelos VAR. Eh, en cuanto a especificación, basado en Jordan y Olea y Plagborn-Moller, para cada horizonte H va a ser un horizonte de tiempo para el cual nosotros vamos a estimar la función impulso-respuesta. En este caso, generalmente vamos a estimarlo del periodo actual a 1, 2, 3, 4 o hasta 12 periodos en adelante. En este caso, nos va a determinar ese horizonte temporal. Y, Y sub t más h va a ser nuestra variable de interés en el tiempo t más h. Obviamente un periodo adelante, dado que el shock va a ocurrir en un periodo presente. Var epsilon sub t va a ser el shock. O sea, nosotros vamos a identificar un shock y a partir del parámetro asociado a este shock, que sería beta sub h, que le estoy señalando acá, vamos a poder construir las funciones impulso-respuesta. Ok. Gamma sub h va a estar asociado a lo que van a ser nuestras variables de control. Y b sub t más h va a ser nuestro término de error. ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros fácilmente podemos estimar o hacer una regresión por mínimos cuadrados ordinarios de esta ecuación, sin necesariamente construir un sistema de vectores autorregresivos en los cuales tenemos que y sub t y va a ser n más 1 variables o un vector de variables. Eh, Esto es muy importante porque esta es la esencia del método de proyecciones locales. Esta es la ecuación fundamental, porque a partir de esta se pueden hacer extensiones. Nuevamente, el coeficiente beta sub h va a representar la función impulso-respuesta en el horizonte h. Eh, una manera de desglosar este término, esta regresión, es que para cada horizonte de tiempo, o sea, h va a iniciar en 0, 1, 2, hasta 10 periodos pueden ser, 10 periodos en adelante. De esa forma, nosotros vamos a estimar diferentes regresiones, pero para cada h sub 0, h sub 1 hasta h sub 10. Y de la misma forma, nuestra variable de interés obviamente va a ir en t más unos periodos adelante, t más 1, t más 2 hasta t más 10. Em, a partir de estos betas sub 0, a partir de estos betas, vamos a poder construir nuestra función impulso-respuesta. El periodo es el horizonte, como les decía. Va a tomar valores de h va a ser 0 hasta 10. Podrían ser más, podrían ser menos. Va a depender mucho del objetivo de la investigación. Y a partir de estos betas que vamos a ir estimando en cada regresión, vamos a poder construir nuestra función impulso-respuesta. Algunas consideraciones que son importantes es que en el momento de hacer nuestra estimación o regresión por proyecciones locales, vamos a tener que seleccionar variables de control eh, que sean
que no tengan, que sean exógenas. O sea que para obviar esto, para evitar esto del sesgo de variable omitida. También vamos a considerar la estructura de los rezagos. Generalmente hay criterios de información para esto. También cuando trabajamos con datos mensuales o trimestrales, hay un límite de rezagos en los cuales podemos usar, pero también ahí viene el tema de a medida que vamos usando más rezagos, vamos a perder grado de libertad. Y lo mismo, va a haber ese trade-off entre usar menos rezagos y no, con pocos rezagos no poder capturar la dinámica del modelo. Y dado que se van a estimar diferentes ecuaciones para cada horizonte de tiempo, vamos a tener un problema de correlación serial en los residuos. Para evitar eso, lo que se utiliza en proyecciones locales, algo básico que se utiliza son la corrección Hack para la matriz de covarianzas y varianzas a través del método New West. Obviamente hay más metodologías como Bootstrap o simulaciones de Monte Carlo para poder tener los residuos corregidos que nos van a servir para hacer inferencia. Continuando con la exposición, acá podemos ya apreciar lo que serían las funciones de impulso-respuesta estimadas por proyecciones locales. Al lado izquierdo tenemos las proyecciones locales, pero estas van a ser en diferencias, perdón, en niveles. Y en el lado derecho vamos a tener las funciones impulso-respuestas, pero acumuladas para cada periodo de tiempo. En este caso es eh, para 0 hasta 10 periodos en adelante. En este caso, la estimación se ha hecho a partir de las tasas del Tesoro de Estados Unidos a 10 años ante un shock de las tasas de interés de los bonos de los bonos federales a un año. De esa forma se puede apreciar las funciones de impulso-respuesta. ¿Cuál es el procedimiento para la implementación de proyecciones locales? Como les he mencionado, o sea, vamos a tener la parte inicial va a ser la identificación del shock, o sea, que este shock sea netamente exógeno. Para eso podemos utilizar instrumentos, restricciones de signos o la narrativa, o sea, en el sentido de que revisamos la evidencia empírica o la teoría económica y a partir de eso podemos imponer cuál podría ser el shock y que esté fundamentado tanto como en la evidencia como en la teoría económica. Además, podemos utilizar instrumentos. Dado que es una regresión simple OLS, podemos incluir instrumentos en dos etapas. Eh, Posterior a eso va a ser la regresión, o sea, vamos a estimar de manera separada una regresión por mínimos cuadrados para cada horizonte, como lo hemos visto en ese esquema. Posterior a eso, ya una vez que estimamos por OLS, vamos a tener los betas y a partir de estos betas nos va a dar esa información para construir la función impulso-respuesta. Y como les comentaba, para el tema de inferencia y eh, precisión, vamos a utilizar la corrección de residuos. Como les comento, o sea, para la identificación del shock nos vamos a basar pueden basarse en variables instrumentales, restricción de signos o narrativas históricas. Esto es importante dado que el shock tiene que ser exógeno, en el sentido que cumple esa condición de que no esté correlacionado con los residuos ni que tenga o guarde ninguna relación con la variable dependiente para evitar ese sesgo de endogeneidad. Em, Acá podemos ver igual la regresión por OLS, que lo vamos a hacer para cada periodo en adelante. Y ahí, como les mencionaba, el coeficiente asociado al shock, E sub t, var epsilon sub t, va a ser el coeficiente que nos va a determinar cada punto de la función impulso-respuesta. Y acá, como les comento, o sea, vamos a aplicar hack, que va a corregir lo que es la heterocelasticidad y autocorrelación de los residuos. Eh, una vez que hemos calculado estos betas estimados, vamos a poder construir nuestras funciones impulso-respuesta. Algo importante de esto es que
una extensión de esto, o sea, dado que es una, una regresión lineal, nos permite, dada su flexibilidad, en incorporar términos no lineales. Por ejemplo, acá ese subtep captura lo que es esta variable de estado, o sea, el estado de la economía, que podrían ser un ciclo económico, una fase expansiva, una fase recesiva, diferentes estados de la naturaleza o en este caso de la economía, que es un término no lineal, dado que podría ser una probabilidad o podría tomar valores dicotómicos. De esa forma nosotros podríamos calcular esa no linealidad y aquí ya nos estaríamos, aquí nos muestra que este método nos da esa flexibilidad de incluir términos no lineales. Lo que les comentaba, o sea, aparte de corregir por hack los errores, también podemos hacerlo por simulaciones de Monte Carlo y el tema de construir los intervalos de confianza con Bootstrap, que básicamente es remuestreo. Eh, ok, antes de pasar con esto, quería mostrarles el ejemplo. A ver, déjenme abrirlo. Ahí está. Este es un ejemplo que se basa en Jorda, o sea, él tiene un repositorio donde tiene diferentes aplicaciones. Este es el ejemplo más básico, es el ejemplo en el cual podemos extraer esa intuición de cómo funciona el método de proyecciones locales. Vamos a hacerlo en Stata, igual hay códigos y ya hay funciones o toolbox para Evius o MATLAB, pero en este caso Stata parece un poco mejor, más intuitivo y una forma más didáctica de mostrarlo. En este caso, estos comandos son de seteo inicial, donde vamos a borrar el espacio de trabajo, si es que hay un gráfico abierto y si es que hay alguna variable que hemos generado. Y acá vamos a definir lo que sería nuestra ruta de trabajo. En mi caso es esta. Vamos a utilizar una base de datos que es de Estados Unidos, de tasas de interés de los fondos federales, como les comentaba, y justamente es el gráfico del ejemplo. Ok, al ejecutar esto ya importamos la base, el dataset en este caso, que van a ser las tasas de interés del tesoro a 1, 2 hasta 30 años. Para nuestro caso vamos a utilizar la tasa de interés a un año en la madurez y la tasa de interés a 10 años. Estos comandos básicamente son para describir y calcular las estadísticas de las variables. Por ejemplo, acá ya podemos ver de manera más resumida y más estructurada qué variables tenemos. Por ejemplo, vamos a tener la variable date que nos va a definir la fecha en todo caso y vamos a tener las diferentes variables que son tasas de interés de los fondos federales de Estados Unidos. Ahí tenemos algunas variables. Como les dije, vamos a utilizar esta que sería a un año y la de 10 años. Y acá nos muestra con el comando summarize un resumen de todas las variables que tenemos, básicamente cuántas observaciones hay, algunos estadísticos y los valores mínimos y máximos que tienen las series. Acá, esto es importante, en las láminas veíamos que vamos a tener este H. Y este H nos va a definir el horizonte para el cual vamos a construir las proyecciones locales. En este caso, lo definimos en 12 periodos. Dado que la muestra es mensual, si hacemos una inspección de los datos, tenemos que date van a ser datos mensuales desde 1982 hasta 2015, hasta enero del 2015. Son datos de frecuencia mensual. En ese caso vamos a definir, dado que tenemos esa frecuencia alta de datos, se puede utilizar 12 periodos en adelante. Entonces, vamos a definir nuestro horizonte temporal en 12 periodos para la construcción de los
de las funciones impulso-respuesta. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya hemos elegido, acá es importante aclarar que hemos elegido las tasas de interés de los bonos del tesoro a un año y las tasas de interés de los tesoros a 10 años. La pregunta acá sería, o sea, y tal vez surge más adelante para ustedes en sus proyectos o en alguna investigación que estén trabajando, la identificación, porque acá estamos asumiendo que las tasas de interés a un año, de madurez a un año, tienen un impacto en la tasa de interés a 10 años. Esa es nuestra identificación, nuestro supuesto de identificación, que tiene, que está sustentado en los trabajos empíricos que se han venido realizando, etcétera. Pero en su caso, ya ahí viene la narrativa, o sea, de buscar evidencia empírica regional o internacional que sustente esa identificación. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que vamos a tener que generar para cada h nuestra variable dependiente. En este caso vamos a generar, en nuestro caso la variable dependiente van a ser las tasas de interés a 10 años, pero la tenemos que generar para cada periodo, de 0 hasta, en este caso es hasta 12. Sí, hasta 12. Y de esa forma vamos a generar las variables en niveles, o sea, sin transformarlas. Se puede hacer de esta forma. Posterior a ello vamos a generar lo que son las variables en primera diferencia. Esto con el fin de asegurar que vamos a requerir que las variables o el sistema tenga esta propiedad de estacionariedad. Es lo que pretendemos asegurar con eso. Y posterior a eso vamos a generar las variables acumuladas, que serían básicamente para calcular las funciones impulso-respuesta de manera acumulada. Podemos hacerlo de esta forma, que en temas de cantidad de líneas de código son 35 líneas de código, pero sí hay una forma, pero para estos casos y cuando el horizonte sea mucho mayor, vamos a utilizar lo que son los for values, que serían los bucles, que nos van a ayudar a sintetizar en 3 líneas lo que íbamos a calcular en este caso en 12 o 13 líneas de código. Lo mismo vamos a hacer para el temas de en primeras diferencias y lo mismo vamos a hacer para las variables acumuladas. Todo esto lo estamos haciendo respecto a GS10, que serían las tasas de interés a 10 años, que es nuestra variable de respuesta. Simplemente ejecuto esto, pero tengan en cuenta que se puede hacerlo acá. No es eficiente en términos de cantidad de líneas de código, porque uno espera que el código sea mucho más resumido, mucho más breve. Eh, en este caso, lo vamos a hacer utilizando estos bucles for values para los 3 casos, en niveles, primeras diferencias y en acumuladas. Simplemente ejecuto esto y vemos en el comando en browse las que ha generado. Y básicamente aquí están las variables que hemos generado. Acá, como les decía, vamos a generar cada variable para cada horizonte de tiempo, para h sub 0, h sub 1, h sub 2 hasta h sub 12, porque inicialmente hemos planteado que van a ser 12 periodos. GS10 es la variable observada, ¿no? Simplemente acá estamos haciendo ese forward, o sea, llevar la serie un periodo adelante. Para G sub 0 va a estar en el mismo periodo. Para G sub 10, 1 en el periodo 1 adelante, obviamente en el periodo actual va a ser un periodo adelante. Por eso es que se van a ir rezagando estos valores. A partir de esto vamos a poder estimar esas funciones de impulso-respuesta. Lo mismo hacemos, pero ya en diferencias. Y nos va a quedar eso, las series para h sub 0 hasta h sub 12, lo cual nos va a permitir calcular, asegurar esa estacionariedad. Y finalmente tenemos lo que son las variables generadas, pero en términos acumulados, que serían esta, que nos va a ayudar a calcular las FIR acumuladas. Una vez que hemos hecho eso,
Simplemente esto es para inicializar el contador, porque tengan en cuenta que en las láminas vamos a estimar 12 ecuaciones de esto para 12 periodos. Entonces, para cada periodo vamos a ir almacenando el beta sub cero, eh, todos los betas en todo caso, y también de estos betas vamos a extraer los intervalos de confianza, o el intervalo superior y el intervalo inferior. Entonces, por eso vamos a necesitar ir apilando cada beta en un vector. De esa forma, de esa forma. Por eso es que aquí ya inicializamos esto. Acá simplemente esto es para eliminar si es que hay alguna variable que hemos generado, pero la queremos eliminar. En este caso, esto es para el tema de gráfico. Vamos a generar una variable years, tendría que ser periodo, ¿no? Que va a ir desde 1 hasta el h máximo, que va a ser 12. Y esta simplemente es línea, una línea horizontal en el eje, en el valor cero. Y beta sub cero va a ser donde se van a ir almacenando el parámetro beta. U va a ser el vector donde se van a ir almacenando los intervalos de confianza superior y en el D el intervalo de confianza inferior. Simplemente esto es para inicializar. Eh, Acá viene el siguiente tema. Una vez que hemos seteado la regresión, vamos a tener que construir cada regresión para cada h. H sub cero, H sub uno, H sub 2 hasta H sub 12. Para eso vamos a regresionar la variable de interés, que va a ser la tasa de interés a 10 años, y respecto a los rezagos de 0 a 4 de nuestra variable, de nuestro shock como tal, que va a ser nuestro choque, que va a ser la tasa de interés a un año. Y también vamos a poner los rezagos de la dependiente en este caso. Y vamos a controlar por los errores corregidos con hack. Y una vez que hagamos eso, vamos a almacenar en beta, vamos a ir guardando cada parámetro. Y también vamos a guardar el upper bound y el lower bound, que serían los intervalos superior e intervalo inferior. Y eso lo vamos a hacer para cada h. Nuevamente, sí podemos hacerlo de esta forma, que no sería eficiente en términos de cantidad de líneas de código que nos va a tomar. Y nuevamente vamos a acudir a lo que sería un bucle. A partir de este bucle ya podemos ir almacenando de una manera más breve, más corta y de forma eficiente. Creo que hay un mensaje. Ah, ya. Eh, lo mismo vamos a hacer cuando ya tengamos la especificación en diferencias, porque en diferencias queremos capturar lo que son la estacionalidad, que haya esa conversión a la media y que la función de impulso-respuesta no sea explosiva, o sea, que tienda a un valor promedio de la serie. El procedimiento es el mismo, el seteo inicial y la construcción y la estimación de las regresiones, pero de una manera más sintetizada, sin necesidad de tenerlo que hacer de esta forma y incurrir posiblemente en algunos errores. Básicamente esto es la gráfica. Eh, También lo vamos a hacer para las funciones impulso-respuesta acumuladas y nuevamente la gráfica. Y posterior a eso, lo que vamos a hacer es ir guardando cada gráfica y finalmente vamos a graficar todas las dos subfiguras en una figura. Básicamente eso es el código. De eso no es simplemente configuraciones de gráfico. Creo que lo importante está acá, en las regresiones, en el cual vamos a asumir para cada h desde cero y hasta el h máximo que habíamos definido aquí va a ser 12 periodos en adelante, 12 periodos adelante para las FIR. Y lo demás es hacer la regresión, corregirlas por hack o errores robustos de White y ir almacenando los betas y los intervalos de confianza. Este comando es para ir guardando, estimate store. Gráficamente se obtienen de esta forma.
Este es el impulso respuesta de GC10, o sea, la respuesta de GC10 ante un shock de un punto porcentual de GC1, o sea, tasa de interés a un año. Eh, por ejemplo, acá hay un valor. Este valor vendría a ser este. Ya han corrido varios. Ahí está. Por ejemplo, este es para el valor inicial, G sub 10 sub cero. Y este parámetro, que no tiene rezagos, obviamente, que es el asociado al shock como tal, que es contemporáneo, es de 0,74. Y justamente es este valor, el que está acá, 0,74. Y para el siguiente periodo, que sería GC1, tendría que ser 1,03. Ah, no, este es para el acumulado. En diferencia sería este. 7, 8, 9. Este tendría que ser estimación en diferencias. El valor inicial va a ser 0,74, como veíamos acá, 0,74. Y el siguiente, para el siguiente periodo va a ser 0,32, que estaría por acá justamente, en el siguiente periodo. Y en el siguiente periodo va a ser 0,07, justamente está acá. Como pueden ver, no es algo complejo de realizar, simplemente lo importante viene en la identificación del shock y en la selección de los rezagos, que no sean que no sean muchos rezagos, pero tampoco sean muy pocos rezagos, cosa que no nos permita capturar la dinámica del modelo o de la estimación. Y finalmente acá ya podemos ver ambos efectos, tanto en niveles como en efectos acumulados. Ahí podemos ver que básicamente el acumulado es el efecto del periodo uno sumado al efecto del periodo 2, del periodo 3, del periodo 4, etcétera. Pero dado que hemos asumido esa estacionalidad, nos va a permitir esa conversión a la media. ¿Qué es importante esto? Los intervalos. O sea, a medida que vamos aumentando el horizonte de análisis, los intervalos se van haciendo mucho mayores, es decir, que hay mucha más varianza o la desviación estándar está aumentando. Es por eso que el siguiente punto, ok, ahí hemos quedado. El siguiente punto es contrastar ambos métodos. Nuevamente, es para recordarles, LP nos va a permitir estimar de manera individual una regresión de una variable de interés respecto a un shock que conocemos. En cambio, vectores autorregresivos vamos a tener que estimar un sistema de ecuaciones y a partir de ese sistema de ecuaciones ir extrayendo los shocks y las respuestas. De manera funcional, se puede apreciar que esta es una representación de un modelo bar donde A sub 1 va a ser un vector de coeficientes, Y sub t igual va a ser un vector. En cambio, proyecciones locales va a ser un análisis eh, donde va a ser una variable como tal, no va a ser un vector. ¿Cuáles son las ventajas o limitaciones de proyecciones locales? Las tres mayores ventajas, o una de las dos más importantes, son la flexibilidad, porque como les comentaba, nos va a permitir incluir términos no lineales o efectos variantes en el tiempo. Otro tema importante es la precisión ante una mala especificación. Dado que no vamos a imponer una estructura a priori, o sea, el modelo o el enfoque de proyecciones locales es menos sensible a mala especificación. En cambio, en los modelos BAR vamos a tener que hay una estructura detrás de estos modelos BAR. Obviamente la estructura de una economía en la cual se la puede representar a través de un modelo estructural BAR. Pero si no lo hacemos bien, podríamos incurrir en un sesgo. Eh,
Y una de las desventajas, y como lo veíamos en el gráfico, es que tiene baja eficiencia. Es decir, que la varianza o la desviación estándar se va a ir incrementando mucho más de lo que se incrementa en un modelo SBAR o BAR o una de sus extensiones. Es decir, que vamos a tener alta varianza cuando los horizontes son muy largos, dado que se van a ir acumulando los errores en cada periodo. Este gráfico lo he extraído del documento de Blackboard, Moller y Wolf, en el cual ellos realizan, contrastan lo que es un modelo SBAR y versus un modelo de proyecciones locales. En este panel, en esta figura, podemos ver que con rezagos iguales a 4, generalmente no varía las funciones impulso-respuesta. Sin embargo, o sea, proyecciones locales tiende a capturar picos, esa dinámica. En cambio, los modelos BAR las funciones impulso-respuesta son más suavizadas. Pero, ¿qué sucede cuando incluimos 12 rezagos a ambos modelos? De esa forma ya podemos ver que sí son muy parecidas, pero igual ya de esta forma ya el modelo SBAR puede capturar un poco más la dinámica. Pero también, dado que en esos periodos no captura, o sea, su varianza es mucho menor. En cambio, proyecciones locales, al capturar una dinámica mucho más pronunciada, puede tender a incrementar esta varianza. En ese sentido, y por tal motivo, va a haber este trade-off, o sea, esta decisión entre cuánto de varianza estamos dispuestos a aceptar versus a cuánta varianza vamos a perder por utilizar proyecciones locales. En este panel tenemos el sesgo bias y en este lado vamos a tener el indicador asociado a la eficiencia, en este caso la desviación estándar. Podemos ver acá que proyecciones locales, o sea, va a tener un menor sesgo. En cambio, los modelos SBAR vamos a tener un mayor sesgo en lo que es en las funciones impulso-respuesta. Pero dado eso, la otra contraparte sería que en proyecciones locales vamos a tener una mucha mayor varianza o vamos a tener menos eficiencia, dado que está aumentando la desviación estándar. En cambio, en VAR vamos a tener una menor desviación estándar. Por eso es que va a haber ese trade-off entre elegir VAR o proyecciones locales. Eso téngalo muy en cuenta en el momento de hacer una investigación. En la mayoría de los casos se utiliza ambos enfoques. Cuando son periodos muy cortos, la mayoría de documentos utilizan lo que es VAR, dada esa eficiencia. En cuanto a extensiones, o sea, ¿qué extensiones o ampliaciones se han realizado en este campo de proyecciones locales? Ok. Em, ha habido una corrección del sesgo en proyecciones locales. También hay métodos de suavizamiento. También se ha incorporado lo que es proyecciones locales con datos de panel, específicamente para estos efectos tratamiento diff and diff y efectos fijos. También, como les comentaba, se puede hacer la identificación a través de variables instrumentales y también hay este tema de la no linealidad y en modelos espaciales, en los cuales para no linealidad se puede ampliar para esto análisis de regresiones cuantílicas. En cuanto a los campos, se ha aplicado tanto en macro, en monetaria, en finanzas, también en panel, como les comentaba, en diff and diff, y también se ha incorporado en temas fiscales, como es el tema de multiplicadores asimétricos, em, eso de transmisión de los shocks financieros también, dado que estos shocks generalmente son asimétricos y también hay extensiones en lo que es inteligencia artificial y aprendizaje automático. Finalmente, para definir algunas ideas finales, eh,
Acá la pregunta es, ¿cuál deberíamos usar? ¿Proyecciones locales o vectores autorregresivos? Bueno, ambos tienen esas ventajas o limitaciones, pero va a depender mucho del objetivo o el objetivo de investigación o lo que se quiera demostrar en el documento o en el modelo. Cuando vamos a estar priorizando lo que es flexibilidad y precisión frente a la mala especificación, ahí vamos a utilizar proyecciones locales. Igual cuando vamos a tener datos de panel y queremos hacer esto de efecto tratamiento, control y tratamiento, también para eso. Y también cuando queramos estimar modelos no lineales y donde no se apliquen muchas restricciones. Ahí vamos a utilizar proyecciones locales. ¿Y cuándo vamos a utilizar VAR? Cuando prioricemos eficiencia, en el sentido de que no queremos que nuestros errores sean muy grandes, o sea, que queramos una desviación mínima. Ahí deberíamos usar vectores autorregresivos, especialmente cuando se hacen estimaciones de muy corto plazo. Pero acá lo importante es conocer bien la estructura del modelo, lo cual sería fundamental para la estimación de un modelo VAR. Eh, Básicamente, ¿cuál es el mensaje de esto? Que en muchos estudios se combinan ambas aproximaciones, tanto VAR como local projection, y se estiman las funciones impulso-respuesta. Eh, lo mismo, o sea, proyecciones locales lo que nos ofrece es flexibilidad y precisión. Es una buena alternativa ante un modelo VAR que no necesariamente son malos, pero sí también hay extensiones y en algunos casos sí son un poco más complejas, como son los modelos bar por umbrales o Markov Switching Bar, que incorpora no linealidades, pero sí en términos de complejidad, sí es un poco es un poco más complejo. Y la forma en cómo se estima, igual eh, eh, hay un costo entre tiempo y complejidad ahí. Eh, Nuevamente, proyecciones locales es una buena alternativa cuando se tienen estas ventajas, como les decía, flexibilidad y precisión. Eh, Básicamente, estos son los documentos que podrían revisar, que son muy útiles. Este es el fundamental. Sí, sí, sí hay una revisión literaria que ha sacado el 2023 acerca de las extensiones de proyecciones locales. Igual cuenta con su repositorio donde se pueden encontrar diferentes aplicaciones, no solo de él, sino de otros campos. Ellos igual están haciendo mucho en lo que es proyecciones locales, análisis bayesiano, penalidades, corrección de sesgo, etcétera. Igual los pueden ir viendo. Básicamente, bueno, él y Wolf, creo que entre los dos son los que están sacando más documentación de esto, más extensiones. Ok, sí, básicamente es eso. Listo, muchas gracias a todos por su atención. Si tiene alguna consulta, ahí está el chat y con gusto las responderé. Y de todas formas, los invito a ampliar más en estos temas, los cuales pueden ser de vital importancia para cualquier tipo de análisis. Eh, Ahí veo, creo. mm, si puedes escribir al chat, súper. Creo que no nos. O si puedes prender tu micro, genial. Creo que ya había una pregunta, pero a ver. Me he olvidado de esto.
pueden revisar igual estos repositorios. Ahí pueden encontrar documentación, códigos en GitHub, bueno, ahí en Python, en R, Stata, en MATLAB. Básicamente, si alguien está interesado en esto, en este tópico, podría revisarlo acá. De Jordan o de Blackboard Moller o Wolf. Lee también. Obviamente hay muchos más, pero he añadido estos. Ah, David, buenas noches. Si tienen alguna consulta, igual aprovechen. Ahí tenemos el chat abierto. Si hay alguna consulta o duda, pueden hacerla ahí y ahí vamos viendo. David creo que tiene una pregunta. Si puedes prender tu micro, súper. Si no, por el chat nomás escribirla. Ahí está. Ok, gracias David. Y Jean-Pierre, hay dos preguntas. En el orden vamos. Buenas noches, Excelencia Francia, gracias. Ok, la pregunta es la siguiente. Me gustaría saber cómo puedo hacer para que mis gráficos salgan en ese formato que se vio en la presentación. Ah, ya. Ahorita te la muestro. Ok. David, ¿no existe un comando en Stata para estimación de aquello directamente o es necesario ir capturando los betas en cada periodo? Súper. Buenas preguntas. Respondiendo a la pregunta de Jean-Pierre, sí, o sea, em, con esta función two-way puedes hacer tienes esa opción de realizar el gráfico. O sea, sí hay otras bibliotecas, pero de manera que la vayas personalizando más, o sea, sí se puede hacer. En este caso estamos utilizando un gráfico de área y después vamos a ir solapando o haciendo un overlapping de cada objeto de la figura. En este caso, primero vamos a graficar una área, pero de los intervalos de confianza versus el año. Y acá ya podemos especificar el color. O sea, hay esas opciones y el patrón también, que va a ser sólido en este caso. Posterior a eso, ya vamos a ir añadiendo encima de esa capa las demás gráficas, en este caso las líneas de los betas, la línea de los betas en niveles y la línea cero. Justamente es esta, a ver. Mejor esto. Justamente esta línea cero es la que estamos, inicialmente vamos a graficar estos intervalos de confianza, posteriormente vamos a ir añadiendo o solapando la gráfica estos objetos y vamos a poner esta línea cero. De esa forma, Jean-Pierre, mira acá, en los colores, el comando o el código es lcolor, el patrón es lpattern y el ancho va a ser lwidth. También lo puedes hacer de manera manual, o sea, en el mismo gráfico nos vamos acá a este botón que dice iniciar el editor de gráficos. Y de esa forma uno va seleccionando y va cambiando los colores, las notas. En este caso, a ver si me permite. Para el título acá lo podemos cambiar de manera manual. En el caso de los gráficos, si tú le clicleas acá en la línea, igual le podemos ir poniendo diferentes colores. En este caso podemos hacer aplicar y de esa forma se cambia. Para el tipo de letra,
Está justamente acá en Captcha. Eh, ujú. No, esta creo que la cambié por acá en preferencias, edición, y acá es en preferencias. Acá ya puedes tú cambiar el tipo de letra. Y posterior a eso, uy, posterior a eso ya ustedes lo pueden exportar o cambiar. Stata sí es una buena opción para el tema de los gráficos, sí se pueden automatizar de esa forma, sí, sí hay otras opciones para los colores, no siempre van a ser esta, el tipo de letra igual se puede modificar, el tipo de grilla también, y los ejes también. Quizás no, para nosotros podría añadir acá un punto intermedio también, va a depender mucho del objetivo, pero... Básicamente podemos utilizar el editor o lo podemos hacer vía comando, Jean-Pierre. Y la otra pregunta era de... Listo. Eh, listo, listo, Jean-Pierre. No, a ti las gracias. David Vázquez, ¿no existe un comando en Stata para la estimación de aquello directamente o es necesario ir capturando cada beta en cada periodo? Correcto, David. Justamente esa pregunta es la que uno esperaría, ¿no? O sea, ¿por qué vamos estimando cada beta en cada periodo y lo vamos aguardando? Obviamente ya hay toolbox. O sea, en Stata sí hay. Uy, en Stata, esto lo cerraré. No sé. En Stata lo estamos haciendo acá porque son una forma de explicarlos en detalle. Sí hay un comando. No me acuerdo de comandos, pero es lp reg, algo así es, o reg lp, no me acuerdo en Stata, pero por ejemplo en Ibio sí hay un addins o un, eh, un ¿cómo sería esto? Un addins, o sea, hay una extensión que básicamente tú estimas el bar y tú vas a la extensión y le das en estimar LP y te lo hace de manera mucho más automática. Acá lo hicimos así en detalle porque queríamos mostrar esa noción, o sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Que no es algo muy complejo, pero que sí se puede empaquetar esto en un add-ins o en un toolbox, que simplemente con un comando se puede hacerlo. Para MATLAB lo mismo, es una función donde tú simplemente defines el comando, el nombre de las series, los controles, los rezagos y lo ejecutas y te calcula la función impulso-respuesta. Esto lo hicimos con el fin de mostrar, digamos, qué hay por detrás. Sí hay un comando, no lo recuerdo en Stata. Esto sí lo tengo en Ibius, que es un add-ins que está en su página de Ibius. David, no sé si, bueno, respondí tu pregunta. Ah, ya. Claro, claro, David. No, gracias. Lo voy a compartir. No te preocupes. Yo se los paso a los organizadores y se contactan y ellos creo que les van a facilitar. No hay problema en eso. Igual las slides y de todas formas visiten estos links. Igual se los dejo en las slides y acá ustedes pueden entrar y están acá justamente acá están. Ahí están. El repositorio, otras aplicaciones CNR, también hay aplicaciones en transmisión de la política monetaria y este código ya está en MATLAB. Igual hay en temas bayesianos, el tema de inferencia, justamente aquí está el autor que les comentaba, y también hay esta aplicación que es para multiplicadores, creo que sí, multiplicadores asimétricos, etcétera. O sea, hay material, creo que es buscar un buen objetivo de investigación y en base a eso realizar una investigación o una estimación o un reporte. Creo que no hay preguntas. Ok. Bueno, a todos, muchas gracias por su atención y cualquier consulta, igual en las slides está mi correo y ahí está mi correo. Cualquier cosa,
adicional, igual ahí me comentan y les paso las diapositivas y justamente este igual se los voy a compartir. Se los voy a pasar directamente a los organizadores y con ellos yo creo que les van a pasar por correo o por los grupos que tienen. Listo todo, muchas gracias. Gracias, docente. Muchas gracias, docente, por su excelente exposición sobre el tema y a nuestros queridos estudiantes, participantes, por las consultas que realizaron. Seguidamente, pues vamos a compartir con ustedes. Ok, ya pasamos el espacio de preguntas y respuestas. El docente nos respondió algunas inquietudes que tenían nuestros estudiantes y pues el material se les estará pasando por el grupo de WhatsApp. eh, Así como mencionaba el docente, todas las diapositivas y demás. Especialízate en econometría, análisis de datos y estadística aplicada. Aprende herramientas como MATLAB, RStudio, Python, SPS y Stata, aplicados en proyectos reales. Certificado avalado por el Colegio de Economistas. Mejora tus habilidades ahora. Inscríbete. Bueno, recordar que este taller se realizó en marco a nuestro nuevo programa de econometría. Seguidamente le daré el paso a una de nuestras asesoras comerciales que está encargada del programa, que les dará más detalles sobre este programa.